abordando temas acerca de nuestra materia, el derecho empresario, y en esta oportunidad vamos a hablar del módulo o la unidad 3, que corresponde al Fondo de Comercio. Vamos a hablar acerca de sus elementos, vamos a categorizar a los comerciantes y a caracterizarlos, vamos a hablar también de los conceptos jurídicos y de la capacidad legal. Esta unidad tiene como objetivo definir al Fondo de Comercio, que cada uno de los alumnos pueda identificar jurídicamente al comerciante. Luego de esta pequeña presentación vamos a poner en imágenes algunas pantallas para abordar mejor este tema. Ya observamos en pantalla las imágenes correspondientes al módulo número 3, que como tema principal tiene al Fondo de Comercio. Dentro de esta unidad vamos a hablar, por supuesto, del título principal y que le da nombre a esta unidad, Fondo de Comercio, y comenzamos diciendo que es un conjunto de fuerzas productivas, derechos y cosas que tanto interior como exteriormente se presenta como un organismo con perfecta unidad, por los fines a que atiende, que no son otros más que la obtención de beneficios en el orden comercial o industrial. Si hablamos de la naturaleza jurídica, tenemos que hablar de la teoría de la universalidad del derecho, de la teoría de la universalidad del hecho, de la teoría intermedia, de la teoría de la universalidad, y para concluir podemos decir que es un fenómeno social creado por las necesidades de la vida real, definido en su esfera y contenido con características especiales que no se ajustan a los moldes clásicos. Si hablamos de los elementos, podemos decir que los elementos son en un principio estáticos, son incorporales, como por ejemplo el nombre y enseña del derecho al local, las concesiones públicas, las patentes de invención, las marcas de fábrica, el comercio, los dibujos, los modelos industriales, distinciones honoríficas y demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial y artística, derechos y obligaciones emergentes de contratos. También hablamos de las instalaciones, las maquinarias, toda la utilería y la mercancía son otros de los elementos que corresponden al Fondo de Comercio, por supuesto siempre dentro del parámetro de los elementos estáticos. También tenemos elementos dinámicos como el crédito, la fama o la nombradía, que es la llave de negocio, y también otro de los elementos es la clientela. Hablamos también de los bienes que no constituyen elementos del Fondo de Comercio, y ellos son los inmuebles salvo pacto contrario, es decir, que exista un acuerdo por medio del cual los inmuebles pasen a ser elementos del Fondo de Comercio. Y también hablamos sobre los créditos y las deudas salvo pacto en contrario si se transmiten, es decir, que una vez que el Fondo de Comercio sea pasado a otras personas, las deudas se van a transmitir salvo, como se dijo anteriormente, exista un pacto en contrario. Ahora vamos a hablar acerca del comerciante, un punto muy importante en esta unidad. ¿A quiénes consideramos comerciantes? El sujeto de la relación mercantil es el comerciante porque impone obligaciones especiales, implica una presunción de comercialidad, porque exige la publicidad de ciertos aspectos respecto de terceros, y los comerciantes están sometidos a normas especiales cuando son menores de edad. El concepto jurídico de comerciante lo vamos a encontrar en el Código de Comercio, en el artículo 1, donde la ley declara comerciante a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar,
ejercen de cuenta propia los actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Es fundamental resaltar justamente esta última parte, que hace de ello su profesión habitual. ¿Cuáles son las condiciones legales para poder ser considerado comerciante? En principio, la capacidad legal para contratar, ejercicios de actos de comercio, ejercicio que debe ser de cuenta propia, ejercicio profesional y habitual de los actos de comercio. La capacidad legal para contratar está en el artículo número 9 y hablamos también acerca de la capacidad de los menores de edad, que también está legislada en el artículo número 10, y es importante considerar estos temas y fundamentar acerca de las distintas capacidades para los distintos casos. El principio general es que la incapacidad de los menores cesa por su mayoría de edad el día que cumplan los 21 años, por su emancipación antes de que fueran mayores, y también existe una capacidad denominada parcial por la obtención de título habilitante, y entendemos por título habilitante el considerado o el logrado en los claustros universitarios. Hablamos ahora de los auxiliares del comerciante. Son las personas físicas o jurídicas que realizan conductas y comportamientos encaminados a facilitar el desarrollo del comercio, pero no unidos por ningún vínculo de dependencia de los comerciantes, es decir, que son autónomos e independientes. ¿Quiénes son estos auxiliares de comercio? Los corredores, los rematadores o martilleros, los banqueros y administrativos de casa de depósitos, los factores o encargados y los dependientes de comercio, los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte. Todos ellos podemos considerarlos dentro de los auxiliares del comercio. Acerca de los factores, el artículo 132 dice que son las personas a quienes un comerciante encarga la administración de sus negocios o la de un establecimiento en particular. ¿Cuáles son los requisitos para ser denominado factor? La autorización y la inscripción en el registro público de comercio. Y con este tema finalizamos el módulo